una empresa, o sea, ¿cómo se mide, ¿no es cierto?, una empresa si ha crecido o no ha crecido, ¿no es cierto?, de un año respecto del otro, ¿no es cierto? Entonces la comparación es de los balances del año pasado, ¿no es cierto? Tenía, al cierre del ejercicio del año pasado, tenía un patrimonio neto, una empresa, ¿no es cierto? Y esta empresa cooperativa tenía un patrimonio neto, ¿no es cierto?, de X cantidad de pesos. Ese patrimonio neto del año pasado se actualiza con un 124%, que fue la inflación, ¿no es cierto?, de este año. Y con ese número, ¿no es cierto?, se compara con el patrimonio neto de este año, o sea, el 31 de agosto de 2023, y eso nos da que ha crecido el patrimonio neto actualizado comparado con el que tenía el año pasado. El año pasado, entonces, le entregaron a este Consejo de Administración un patrimonio neto de 100, que actualizado, ¿no es cierto?, da 224. Entonces, y este año entrega la cooperativa, ¿no es cierto?, con un patrimonio que supera esos 224 en, bueno, si hablamos en términos de reales del excedente, ¿no es cierto?, fue de 58 millones de pesos. O sea que eso es valorable, ¿no es cierto?, y indica que le entregan una cooperativa, bueno, en este caso creo que es la misma conducción, o la misma gente, o algunos más, unos menos, ¿no es cierto? Pero la conducción de este año, ¿no es cierto?, ha logrado crecer, no solo mantener el patrimonio, sino crecer el patrimonio, ¿no es cierto?, todos con valores ajustados, o sea, no comparando la misma moneda del año pasado, sino en moneda de agosto del 2023. ¿Eso se debe a una buena administración? ¿A qué se debe eso? ¿Si puede contarlo? Claro, eso significa, bueno, es un conjunto de buena administración, ¿no es cierto?, no solamente del Consejo de Administración, de todo el personal, ¿no es cierto?, que está colaborando para que esta cooperativa tenga ese crecimiento, ¿no es cierto?, y bueno, y ayudado, por supuesto, por la envergadura de la cantidad de kilowatts que es la energía, es el servicio más importante, obviamente, de la cooperativa, ¿no es cierto?, que no ocurre en otras cooperativas, pero bueno, esa gestión, apoyado por el personal, ¿no es cierto?, y todas las favorables, ¿no es cierto?, de la cuestión de la energía eléctrica en esta localidad, ¿no es cierto?, hacen que se logra ese objetivo de haber entregado una empresa, ¿no es cierto?, en crecimiento. ¿Cuál es el destino del excedente, digamos? El excedente queda todo como reserva, digamos, de la cooperativa, ¿no es cierto?, porque proviene fundamentalmente de cuestiones financieras, o sea que no proviene de una diferencia, ¿no es cierto?, entre el precio del servicio y el costo del servicio. O sea, hay un interés financiero de 800 millones de pesos, ¿no es cierto?, y hay un excedente final de 58. Entonces la ley de cooperativa dice que cuando el excedente, ¿no es cierto?, no viene del bolsillo de la gente, ¿no es cierto?, no hay que retornarlo, sino que queda automáticamente como reserva de la cooperativa. ¿Tiene deudas contraídas la cooperativa y en qué términos o digamos, por qué motivos? Si es que tiene deudas. ¿Cómo? Perdón. Si tiene deudas contraídas la cooperativa. No. Si las deudas, ahí hay un índice de liquidez, ¿no es cierto?, que llamamos el índice de liquidez. Ese mide el capital de trabajo. El capital de trabajo, creo que no me acuerdo más de Gastón, 95, casi 5 veces. O sea, hay deudas por 440 millones de pesos, pero hay activos, ¿no es cierto?, líquidos disponibles, ¿no es cierto?, para cubrirlo casi 5 veces más, ¿no es cierto?, que el total de la deuda. La liquidez, ¿cómo se mide? También si el capital de trabajo de una empresa, ¿no es cierto?, está bien o está mal, ¿no es cierto? El índice de liquidez que toman los bancos o alguien para analizar una empresa y para darte un préstamo es un 2 a 1. O sea, vos tenés $1 de deuda,
tenés que tener dos del otro lado entre disponibilidades y cuentas a cobrar y materiales en stock, los bienes de cambio, ¿no es cierto? Los bienes de cambio. O sea, todo lo que no sea inmovilizado, bueno, eso es lo que le llamamos líquido, activo líquido. Entonces, comparamos ese activo líquido con las deudas, y nosotros acá tenemos casi 5. Por cada un peso de deuda, casi 5 del otro lado. El índice técnico es 2 a 1. Estamos muy por encima, ¿no es cierto?, de lo que técnicamente es razonable. También eso, en épocas inflacionarias, ¿viste?, no es tan ventajoso, o sea, te da una holgura para manejarse, ¿viste? Te manejas bien, no tenés problemas, ¿viste?, porque tenés una liquidez, porque tenés mucho capital de trabajo, entonces estás holgado, pero la contra de tener todo eso, ¿no es cierto?, es la inflación, la inflación. Entonces hay que manejarse muy bien financieramente, ¿no es cierto?, para no perder por inflación. Acá se ha hecho, ¿no es cierto?, se han obtenido ingresos financieros, ¿no es cierto?, que no alcanzó a recuperar el RECPAN, la pérdida del poder adquisitivo de todo ese activo que está expuesto a la inflación, pero termina con los otros ingresos, ¿no es cierto?, teniendo un excedente final de 58 millones de pesos.